¿Qué tal a todos? Nuevamente aquí en La Mujer que Cambió la Historia con un tema buenísimo. ¿Qué hay detrás del 31 de octubre? Descúbrelo. ¿Por qué María versus Satanás? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Mujer que Cambió la Historia. Aquí Mari Gaitán, bienvenida, equipazo Hola, uno. hola, ¿cómo están? Pues igual que todos los sábados, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo temas tan interesantes que pues van surgiendo, ¿verdad, hermana Miriam? Van Claro que surgiendo sí. y como ya saben, a nosotros nos encanta platicar, a estar ahí echando el chal con ustedes, pues este día no es la excepción, así que Tienes razón. bienvenidos a este nuevo episodio. Tienes razón, Mari, que este sábado no es la excepción, porque como ustedes ya nos están conociendo, ya nos estarán viendo ahí las mañas que tenemos para bien, cabe mencionar para bien, pues hoy les traemos un temazazazo, puede estar ya muy choteado, ya puede estar que lo habla todo el mundo, incluso pues puedes conocer un poquito más sobre este tema, que bueno, el día de mañana, 31 de octubre, pues la mayoría estamos como que de fiesta, ¿verdad? De festejando, que el Halloween, que en fiestas de disfraces en casa de las amigas, de los amigos, todo este tema, Mari, que vamos a ir abordándolo poco a poquito, ¿sí? Vamos a aterrizarlo porque van a decir, hermana, a ver, su podcast es Mariano, ya, ¿cómo nos vamos a ir al otro lado, verdad? No se me preocupen porque lo vamos a aterrizar y María no se queda afuera. María tiene su papel y muy importante en todo, ¿verdad? Así Hoy es. lo veremos Tampoco cómo crean vamos a estar. que los vamos a interrumpir, de que, ay, van a empezar a hablar, que no festejemos el o sea, Ujú. sí, claro que sí, pero queremos más que no festejen, no lo celebren, no esto, queremos hacerles, compartir con ustedes este tema, y más que nada informativo, o sea, que tú conozcas de qué se trata toda esta fiesta del Halloween, o sea, no nada más es ir, disfrazarte, de algo y ya, no, o sea, tiene un trasfondo muy importante que Ujú. queremos compartir contigo, que a lo mejor te lo imaginas, pero a lo mejor ni siquiera es nada de lo que te imaginas, o sea, a lo mejor es un impacto más fuerte, así que también no creas que, ay, X, no, queremos darte a conocer todo esto, queremos que tú sepas, conozcas y seas muy consciente para el próximo 31 de octubre, saber si realmente es bueno celebrarlo o no. Así es, y bueno, empecemos diciendo que, bueno, así como información de relámpago, porque tú puedes buscar más fuentes y darte cuenta que lo que decimos aquí, aparte de echar el chal y de investigar y todo, no es mentira. Bueno, esta ha sido una fiesta que sí, desde antes, pues se manejaba como en Inglaterra, en otros lugares, no propiamente, bueno, antes de ser americana, antes de que esté en los Estados Unidos, pues ya pasó por Inglaterra, con la cultura celta, pues todo este culto a la muerte, bueno, a los muertos, burlándose de la muerte, porque pues para ellos era algo así como que, bueno, vamos a darle culto a nuestros seres queridos que van partiendo, que tienen ese trance, ¿sí? Y bueno, fue cambiando, fue dentro de esos años, fue empezando a dar un giro, ¿verdad? Cuando viene acá a la cultura de nuestros queridos hermanos vecinos estadounidenses, pues ya ahora sí se convierte realmente en una festividad, ¿sí? Donde, bueno, pues típico que nosotros pues nos hemos disfrazado de brujitas, que de ¿cómo te gusta? Estos chupasangre, los vampiros, hombres lobo, momias, o sea, de todo. O sea, eso es divertido realmente, ¿no, Mari? No me vas a dejar mentir. Sí, claro. En algún momento nosotros también nos hemos disfrazado. Y que no tiene nada de malo también, cabe Claro, recalcar para que ahí no sea de está, que, ¿no? ay, o sea, no, Ajá, tampoco tiene nada de malo.
Claro, y pides el dulcito, te lo compartes con tus amiguitos, esto y que el otro, ¿verdad? Pero luego, bueno, de verdad que la tarea es de ustedes, seguir investigando, porque aquí vamos a otro punto, o sea, de esta fiesta de Halloween, ¿no? Donde dicen, bueno, sí es cierto, es una fecha como que triple rojo, o sea, está a la vista de todo, porque pues el 31 de octubre también es Día de Brujas, descaradamente así públicamente lo decimos, Día de Brujas, donde pues se celebran que pues nuevos inicios satánicos también y otras cosas más serias. Ahora sí van serias, ¿no, Mari? Porque pues hemos Claro. conocido que, ay, sí, no, realmente las brujas no existen, han quedado en cuentos para niños, han quedado pues atrás o da risa, ¿verdad? Hasta eso, nos podemos burlar de cosas así, ¿no? Tenemos también las famosas películas de Hollywood o de otras compañías, pero que están en cines promoviendo pues esta fiesta Halloween, todo lo que hay pues detrás de esto, ¿no? Que son algunos conjuros o así actividades fuertes que sí llevan a algo satánico. Recordemos, no inició como tal una fiesta satánica. A lo largo del tiempo fue agarrando ese rumbo, ¿no? O esa línea. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos compartido más o menos, no sé, Mari, si tienes algo que agregar sobre esto de la historia, cómo fue cambiando. Claro, pues también nada más para dejar en claro que el 31 de octubre era una fecha cristiana, porque se celebra la vísperas de Todos los Santos. Entonces, claro que se fue ahí deformando un poquito todo este concepto del 31 de octubre, como ya lo mencionó la hermana Miriam, de Halloween, las brujas, todo lo satánico, etcétera, ¿no? Pero pues ya te dimos, nosotros te abrimos ahí como una puertecilla para que tú sigas investigando más sobre este tema, porque el día de hoy nosotros tenemos este tema aquí en puerta para hablar, pero el día de hoy tenemos una invitada, ¿verdad, hermana Miriam? Así es. Así es, y antes de poner aquí a nuestra invitada, pues con lo que concluimos así como que a una línea delgada es lo que yo les decía, ¿no? Se abren puertas a Satanás, o sea, tomemos esto como es, con seriedad. Entonces ahí es a lo que vamos a investigar un poquito más a fondo sobre las posesiones satánicas, ¿sí? Y pues vamos a tener a esta hermana invitada, bueno, no es hermana religiosa, no es así, es una amiga que ha colaborado, sí, en casos de liberación, sí, es una persona preparada con estudios propiamente que ha recibido de exorcistas de la diócesis y está muy bien formada, por eso es que la invitamos para que pueda compartir con nosotros y nos ayude a aclarar y a conocer realmente todo esto en base a desde los exorcismos o desde esta línea que ya hemos ido hablando, pero también algo muy importante que vamos a ir desarrollando, María, nos importa la presencia de María en todo esto, ¿verdad, Mari? Y vamos a darle la entrada a esta colaboradora con nosotros hoy en este tema, ¿sí? Y para seguir platicando, bueno, ya que la tenemos aquí, Mari, me gustaría mucho que tú le hicieras esta primera pregunta, ¿sí? Sí, bueno, pues primero que nada, darle la bienvenida a nuestra invitada. Ustedes dirán, es que ¿por qué no aparece la cara? ¿Por qué no aparece el nombre? Bueno, nada más es para cuidar un poquito su privacidad ahí, por temas, pues, delicados, porque este es un tema delicado. Entonces, nada más no se asusten de que, ay, no la estamos inventando. No. Sí, es una persona de carne y hueso que ha tenido Sí. estas experiencias, muy cercanas, entonces queríamos que esta invitada pues les contara desde su propia experiencia de lo que ella ha vivido para que no digan, hombre, a ustedes ni les ha pasado eso y ya andan ahí hable y hable. Entonces, aquí tenemos nuestra invitada de lujo.
Y bueno, como ya lo dijo la hermana Miriam, tengo el honor de hacerle la primera pregunta aquí de este chat. Le queremos decir a nuestra invitada que bienvenida, que se sienta a gusto de explayarse, de contar, de hablar. Aquí, mira, todos echamos el sal bien y bonito. Ok, muchas gracias a todos y de entrada, bueno, pues le agradezco mucho a las hermanas, primero la invitación y luego también la comprensión. Sé que para algunas personas que no conocen tanto del tema, digo, no sé cómo es su audiencia, me imagino que es gente que está un poco formada ya de cierta manera en la fe, podrán comprender que es un ministerio muy hermoso, el Ministerio de la Liberación, que también le llamamos Ministerio de la Consolación o Pastoral de la Consolación, porque en realidad nuestro trabajo es acompañar a las personas que son víctimas de alguna manera de este tipo de ataques, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, una característica particular de quienes formamos parte de equipos de liberación es guardar mucho el tema de la privacidad, de la confidencialidad, por la gente a la que apoyamos, por nosotros mismos. No es un tema sencillo, ¿verdad? Quisiéramos que fuera menos delicado de lo que es, pero sin extenderme tanto, agradezco que hayan respetado el que no tuviera que aparecer en cámara, que fue una condición. Yo le puse esa condición a las hermanas, no crean que fueron ellas. Yo les pedí que sometieran los datos de quién es la persona para cuidar mucho esta prudencia y esta discreción, que la verdad es un ministerio bien lindo, pero su belleza radica en esto, en el anonimato, en el silencio. Son gracias muy bonitas las que uno puede ver en medio de todo lo difícil, pero es un aspecto importante para nosotros cuidarlo. Entonces, gracias por aceptar esas condiciones y aquí estoy con mucho gusto para compartir con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Y bueno, aquí vamos a empezar a abrir un poquito acerca del tema. Ahorita la hermana Miriam mencionaba todo esto del tema del Halloween y cómo han salido películas, han surgido películas de misterio, de terror, que hablan un poquito acerca de estos temas de las posesiones demoníacas o cosas así paranormales, ¿no? Y aquí, para acá va mi pregunta, ¿qué tanto se asemeja a lo que nos presentan ahorita actualmente en el cine con un caso real, realmente de exorcismo? Ok, sí, es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, ¿verdad? Sí. Nunca hay que perder de vista que, bueno, al final de cuentas, cuando lo hacen una película, cobra un poco de sentido de ficción, ¿no? Al final, Hollywood va a buscar que sea un producto atractivo, pero no con esto quiero decir o quiero minimizar las situaciones que se pueden presentar en un caso real de posesión, ¿sí? Más adelantito vamos a hablar que hay grados, ¿no? De ataque del enemigo, pero el más complejo, digamos, el más alto grado de gravedad, digamos, en una acción del demonio es el tema de la posesión. Y aunque ciertamente, como les digo, las películas tienden a exagerar todo, no quiere decir que se quede totalmente lejos de la realidad. Lo que sí quiero aclarar es que no es tan común ni es tan sencillo como una película te presenta que pueda ocurrir un grado así de posesión. Pero bueno, para no alargarme tanto, hay material interesante, particularmente pues de sacerdotes como el padre Gabriel Amor en paz descanse, que es el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, que forma a muchos de los ministerios, bueno, no a muchos, pero sí a un gran número, ojalá que a muchos, pero a un gran número de ministerios de liberación de los que trabajan o trabajamos directamente con exorcistas. Él comparte experiencias delicadas, o sea, les podría decir que, bueno, a lo largo de prácticamente 15 años que llevo colaborando en ministerios de liberación, en apoyo como auxiliar de exorcista, pues sí se ven cosas delicadas, no tal cual como una película, pero cosas que a más de uno nos dejarían sin dormir, ¿verdad? Entonces, es complejo responder la pregunta porque no te puedo decir, no, nada que ver. Te diría, ciertamente el cine lo exagera un poco, pero no se queda tan lejos de la realidad. Cuando es un caso real, comprobado de posesión, el enemigo puede hacer cosas inimaginables, ¿sí? Wow, es impresionante porque pues sí, más de una vez he compartido con amigas o personas cercanas
el tema de que, oye, ¿qué te pareció esto? No sé cómo lo viste, exagerado, en algunas ocasiones, pues sí nos podemos hasta burlar, ¿verdad? Porque decimos, no, hombre, ¿cómo se le va a girar la cabeza? O cómo va a poder caminar como una araña, o sea, o vomitar cosas horribles, cosas así, ¿no? Que tú dices, wow, pero para darnos una ideita. Claro, creemos que son cosas a lo mejor que no se pudieran desarrollar, pero pues no podemos dar por hecho, ¿no? Como ya lo mencionaba nuestra invitada, no podemos dejar a un lado ni minimizar realmente lo que se vive en una situación como esa, ¿no? Porque alguna característica que veo en las películas es que las personas desarrollan muchísima fuerza, o sea, nadie las puede controlar. Entonces, pues, cuando una persona no es consciente de sí misma, no se puede controlar así, pues es difícil como llegar a pensar lo que puede llegar a ser, ¿no? Así es. Entonces, pues, wow, estoy impresionada con lo que nos está diciendo. Y sí, claro que también damos por hecho de que, ay, bueno, pues, obviamente para aumentar el rating de las películas, le Sí. exageran, pero sí queríamos nosotros tener esta idea en claro de, oye, pues no nada más es, ay, sí, X, ¿no? Sino realmente sí puede llegar a pasar. Claro, o sea, sí hay elementos de los que tú puedes ver en una película que pueden estar presentes en una posesión, sí, o sea, sí hay una fuerza descomunal, sí hay lenguas que la persona que son incomprensibles, sí puede suceder que de pronto hable la persona un idioma que no conoce. Entonces, a veces no ampliamos tanto en el tema de los signos porque volvemos a lo mismo, es un tema que a veces puede generar una cierta sugestión también, pero sí quiero decir que, bueno, cosas que una persona pueda expulsar a algo a través de su boca, sí, sí son cosas reales. Por eso les digo, decir que todo lo que presenta la película es meramente ficción es una mentira. Decir que siempre pasa eso también sería una mentira. Entonces, no queda lejos de la realidad, sí suceden cosas impactantes que ahí están un poco más resaltadas, ¿no? Más impactantes. Claro, muy bien. Ok, muchas gracias. Pues vamos a avanzar con otra pregunta que también es interesante e importante, ¿sí? El hecho de saber, hay características antes de una posesión en una persona, es Sí, lo que sabemos, ¿verdad? Hay ciertas características que se van viendo en la persona antes de la posesión y también algunos niveles, ¿verdad? Algunos niveles de esta misma posesión. Creo sí. que sería ahí ver un poquito si nos puedes explicar, o sea, hay ciertas características que ya te dan un índice de que, bueno, estuvo expuesta o realmente ya es un caso hecho. Y luego están estos niveles. ¿Nos podrías platicar así un poquito de esto? Sí, ok, voy a intentar como quiera no a extenderme demasiado ni confundir, pero digamos, en la acción extraordinaria del demonio, porque para entender un poquito cómo el demonio actúa en la vida del ser humano, con fines de estudio tratamos de hacer como una división en la acción ordinaria del demonio que tiene que ver con tu voluntad, ¿sí? Que tiene que ver con el pecado, con la tentación, ¿verdad? Y también en la acción ordinaria entra el tema de las heridas emocionales. Si una persona no resuelve estas heridas emocionales que se trabajan con un acompañamiento terapéutico, o sea, lo que sea que una persona tenga que vivir para sanar algún trauma o alguna experiencia difícil o dolorosa vivida en una etapa de su vida, si esta herida no sana, ¿qué pueden hacer de esa herida? O sea, muchas de las cosas que pueden pasar con una persona que no sana emocionalmente no son la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo bien rápido. Imagínate una persona que en su infancia se ve expuesto a un abuso. Si esa persona nunca trabaja y sana esa situación, ¿qué creen que va a pasar cuando es un adulto? ¿Sí? Se abre un panorama de situaciones que no van conforme a la voluntad de Dios, que no dejan que la persona sea plena, ni sea libre, ni sea feliz, y que a lo mejor de paso se lleve a otras personas en medio. Entonces, el tema es, la acción ordinaria del demonio actúa de una forma directa con la voluntad a través de la tentación y el pecado o a través de usar alguna debilidad, alguna herida, a través de la cual no te deja ser pleno o ser libre. Ese es, por un lado, la acción ordinaria. También quiero pedir una disculpa si escuchan de pronto un poco alterado el audio. Casualmente,
alguien se puso a taladrar algo justo en esta hora y en este día, ¿ok? Entonces, bueno, el Señor aquí ponga orden y espero que todo lo que voy a decir se comprenda. Esto no es raro. Gracias, sí, no, no te preocupes, no hay problema. Ok. Una segunda forma en la que catalogamos la acción del demonio es lo que se llama acción extraordinaria propiamente, que ahí es donde entra toda la fenomenología así sobrenatural o preternatural, de una manera más correctamente dicho. Todo lo extraordinario. Aquí hay grados en las formas en las que el enemigo puede atacar a una persona. Voy a utilizar una de las categorías generales que se utilizan en la formación. Digamos que hay como 4 grados, ¿no? Una es la que es conocida como una vejación, es decir, algo le pasa a la persona, empieza a percibir cosas que no tienen una explicación completamente humana, pero no está teniendo un dominio de su persona el enemigo. Si es digamos que es alrededor, ¿no? Puede empezar la persona a tener algún tipo de percepción de que le pasa algo físicamente, marcas en el cuerpo, olores, sonidos, cosas que lo inquietan, ¿no? Pero sin que esté interviniendo directamente en la persona, es algo exterior. Luego, dentro de las vejaciones hay una subcategoría que se llama obsesión, que empieza a tener a afectar un poco la voluntad de la persona también y un poco a nivel de su mente, ¿no? O sea, puede tener esta persona sentirse molestada por ideas o por fantasías obsesivas o de pronto cuando tiene sus momentos de querer orar, tener una obsesión por temas contrarios a Dios, ¿no? Tener de pronto ideas obscenas de alguna figura sagrada. Este tipo de cosas empiezan a pasar, sin embargo, todavía no es una acción del demonio dentro de la persona, sigue siendo desde fuera, solo que es un poquito más invasiva y es muy a nivel mental. Luego entramos ya directamente al tema de la posesión, que ya estás hablando que es una situación en la que por alguna práctica grave, que ahorita voy a ampliar un poquito, o sea, una posesión no es tan sencillo que se dé gracias a Dios, ¿sí? No es como que así sí lo pinta una película, ¿no? De la noche a la mañana, sin razón alguna, el diablo se le metió a una persona. No es así, gracias a Dios, y especialmente en México, por esta presencia particular de nuestra Madre de Guadalupe, también tenemos una gracia especial de tener esta intercesión y esta protección que hace muy diferente las estadísticas en temas de posesión en México que en Europa, que en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la posesión ya es este otro grado donde ya desde dentro de la persona no es que la persona permanentemente está bajo la acción del demonio, pero tiene estos estados que se llaman estados de trance, donde se pierde completamente la persona el control de sí. Y de hecho la palabra posesión tal cual no es como la más correcta. Endemoniado sería una palabra más correcta porque al final de cuentas, particularmente los bautizados, estamos inhabitados por el Espíritu Santo. O sea, Él es quien posee todo nuestro ser, ¿verdad? Pero hay una influencia grave donde por alguna situación particular el enemigo tiene una influencia directa dentro de la persona y entonces a momentos roba completamente el dominio de la persona, ¿sí? Estos estados de trance, aún y así, aclaro que es a momentos porque la persona sigue teniendo momentos donde actúa bajo su voluntad y su libre albedrío y esos momentos son los que le ayudan a poder llevar a cabo una liberación. No está permanentemente en trance la persona, no es que todo el tiempo tiene pérdida de memoria, no, son momentos en específico. Entonces, este sería otro de los grados de acción del enemigo. Y hay una última categoría, que es un término un poquito polémico, que se llama infestación, que no a todos los sacerdotes exorcistas les gusta utilizar este término, y se refiere a lugares o cosas o objetos que pueden ser maleficados o utilizados para dañar a una persona. Y causa controversia porque en realidad no es, o sea, una casa no está poseída, ¿no? Como de repente escuchamos, no, esa casa está endemoniada, no, no es así. Cuando llega a haber algún tipo de manifestación en un lugar, generalmente tiene que ver con una de las personas que habitan en ese lugar, por lo cual se trabaja atendiendo a la persona y cuando se libera la persona normalmente terminan las manifestaciones en el lugar o bien en casos muy específicos, hay veces que se tiene que hacer una oración particular en un lugar porque se llevó a cabo alguna práctica que ritualizó el espacio. Así como tú puedes bendecir una casa
o consagrar un lugar a Dios, pues el otro lado también. Entonces, puede haber una previa consagración de un lugar o una manifestación en un espacio donde se realizó algún tipo de rito que requiere la intervención de un sacerdote, porque ahí pues siguen sucediendo cosas porque el lugar está consagrado. O sea, no sé, me ha tocado en alguna ocasión tener que ir a la casa de una persona que se dedicaba a hacer brujería, y ya te imaginarás cómo el lugar estaba. Entonces, primero se tenía que retirar todo lo que esa persona tenía, todo lo que menos te puedas imaginar, deshacerse de esos objetos y luego hacer una oración para que la casa sea liberada. Generalmente se realiza una misa en ese lugar, se bendice, ¿no? Pero no todos los lugares donde se escucha o se siente algo aparentemente tiene que ir como tal un exorcista a hacer algo, ¿no? O sea, por eso uno de los aspectos más importantes en este ministerio es el tema del discernimiento, porque concluir en cuál de estas etapas o en cuál de estas categorías que les acabo de hablar no es cosa sencilla, ¿no? Sí se requiere de hacer un correcto discernimiento que no va tanto en el yo siento, yo veo, yo percibo, no. Tiene que ir de la mano de la teología, tiene que ir de la mano de la enseñanza de la iglesia, tiene que ir detrás de una correcta formación para darle a cada caso la atención que requiere. Que me extendió un poquito más, pero espero haberme explicado en estas categorías, ¿no? Sí, muy bien, o sea, muy completo. Yo creo que habrá más personas como nosotras que desconocíamos realmente pues los términos que nos presentas o que manejamos, o bueno, que se manejan ya dentro de este apoyo al cual estás dando, pues son, bueno, verídicos, porque pues ya no los estás diciendo tú, ¿no? Que, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido decir, bueno, porque como decimos, siempre hay conceptos muy delicados, ¿no? O que generan cierta sugestión, como tú nos lo mencionabas en un momento. El tema de decir endemoniado, o sea, es fuerte decirlo, pero como tú nos lo has dicho, ¿no? Es lo más correcto, porque la posesión, pues claro, o sea, todos nosotros como bien tú lo decías, bautizados estamos poseídos por la inhabitación del Espíritu Santo, ¿no? O sea, que es el Espíritu que recibimos. Que habita en Así es. La inhabitación, ajá, y que ahí se mueve y que tú actúas, ¿no? También, como decías, en nuestro libre albedrío, pues ahí vamos, manejándonos, ¿no? Pero está todo esto tan interesante porque, pues decimos, no, hombre, pues sí, imagínate, o sea, siempre hemos escuchado de que las señoras que hacen limpias, de las señoras que hacen así que los amarres y que los señores, ándale, que es lo más común, ahorita te explico lo más común, ¿verdad? O sea, y que tú dices, no, pues no pasa nada, hombre, pues todas, mira, de generación en generación, mi abuelita, mi tatarabuela, mi mamá, mis tías, lo han hecho, y bueno, que tú dices, bueno, ya son casos serios, ¿verdad? Cosas de un poquito de más estudio o análisis, pero que tú dices, bueno, sí hemos escuchado, ¿no? Bueno, lo que es típico de las casas embrujadas, ¿no? Del vecindario. Hoy no, todos los niñitos o los compañeritos, no te acerques a esa casa que está embrujada, que ahí se aparece la niña de 3 cabezas o no sé qué, bueno, fantasías también, precisamente por lo que nos presentan las televisión y otras noticias, ¿no? Pero es bueno saberlo, como tú dices, ese descanso que tenemos en que es difícil de llegar a un nivel extremo, ¿verdad? Al nivel último, que ahora sí, pues ya es la posesión diabólica, o sea, como tal el manejo en ciertas áreas de la persona, pero bueno, nos da ese descanso de saber que México está bajo el amparo de María, ¿no es así, María? Tenemos una gracia particular y recordemos siempre, ¿verdad? Aunque la escritura da testimonio, obviamente, del demonio, ¿no? Y recién inició su papado, el Papa Francisco dijo, quien niega la existencia del demonio, niega la escritura. Es un personaje que está abiertamente pronunciado en la escritura, existe, sí, tiene una jerarquía alta, sí, tiene poder, sí, lo nombra príncipe de este mundo, o sea, no es una jerarquía cualquiera, pero no es omnipotente como Dios, ¿sí? No es que puede llegar y tener la libertad de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Sí puede si nosotros le damos espacio.
Sí, en un bautizado católico practicante es poco o casi nulamente probable que esto ocurra. Yo sé que va a saltar ahí el que diga, pero el caso de Emily Ross, que ella iba a misa. Bueno, estos casos en los de una persona que tiene una vida activa de gracia, que llega a tener una situación así, en verdad son uno entre, no digo 1,000,000, entre más de 1,000,000, porque ¿qué gana Dios con permitir que un siervo fiel a Él sea vejado y sea lastimado? Hay casos bien específicos con una misión bien específica, pero no hay 20 Emily Rose, ¿sí? No es así, porque les digo yo, entonces, ¿qué garantía nos daría Dios de la gracia, ¿no? De la comunión con Él, si nos va a dejar ahí a merced del enemigo, no tiene Claro. sentido, ¿verdad? Luego Pero, todos se van a escudar en eso. No, es que yo no voy a rezar, ni voy a hacer exacto. rosario, ni nada, porque me puede pasar O la algo. gente que dice, es que como estoy tan metida en oración, por eso tengo una manifestación del enemigo. Y digo, a ver, o sea, gente que me dice, es que como ya me convertí y he llevado mucha gente a Dios, entonces el enemigo, les digo, sí, ciertamente hay un ataque, pero ¿qué nos dejan a nosotros, no? Que trabajamos aquí, les digo yo, nos peleamos los clientes con el otro lado. Pero ¿qué nos sostiene? Yo no tengo ninguna gracia particular más que la gracia sacramental. Obviamente hay un llamado y claro que cuando Dios llama a una misión, capacita, bendice, justifica, te envía, ¿verdad? Con una gracia particular, pero al final de cuentas lo que sostiene nuestra vida y nuestra defensa más grande contra cualquier acción del demonio siempre será la comunión con Dios. O sea, un católico practicante que vive una vida activa de gracia puede estar tranquilo. Ahí va a andar, ¿verdad? Bíblicamente. Es un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra, ¿verdad? Resistan y huirá. No dice que se va a ir para siempre, pero se va a retirar, va a volver. Claro, lo hizo con el Hijo de Dios, pero de nuevo, mi gracia te basta y te sostiene. Entonces, que ocurra una posesión no es tan sencillo y para una manifestación tan grave se requiere alguna apertura y práctica grave. Claro. Y algo también que me llamaba mucho la atención, que mencionabas en la pregunta, durante la pregunta, era sobre este discernimiento, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen esas personas de discernir también cuando es algo psicológico, algo mental, y cuando realmente es algo espiritual, ¿no? Que realmente está pasando fuertemente en su vida de oración, que está afectando todo, que ha tenido prácticas. Y con esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿a qué se debe realmente o qué nos puedes contar tú el por qué el enemigo puede llegar una persona puede tener un exorcismo, como ahorita lo mencionabas ya, una posesión endemoniada? Sí. Generalmente para que llegue a haber este tipo de situaciones, siempre les digo, de entrada tiene que haber una ruptura en la gracia, ¿sí? O sea, tiene que estar primero el área ordinaria de por medio, es decir, que no haya una comunión con Dios, ya sea por un pecado grave, porque no se le enseñó a la persona a tener una relación con Dios, porque se distanció de, es decir, estar fuera de la gracia es la primera condición. Y generalmente en los casos graves, tuvo que haber una práctica grave, ya sea porque en la familia se acostumbraba, ya sea porque sin estar en gracia fue víctima de un maleficio grave. O sea, como yo les digo, mucha gente, es que me hicieron un trabajo, porque me dijo no sé quién que me hicieron un trabajo. O sea, dentro de el mercado, pues, de los brujos o brujas o curanderos o demás, hay dos líneas, ¿verdad? El charlatán que no tiene la capacidad, pero que te sabe hacer todo el show y te va a cobrar y te va a robar la paz, sigue siendo un pecado, ¿eh? Porque al final tú estás yendo con alguien a buscar ayuda espiritual fuera de Dios, sigue siendo un pecado, pero digamos que la persona no tiene la capacidad ni el poder de hacerte algo más grave. O puedes ir a dar al otro lado, con el que sí puede. Te va a cobrar dinero, pero también te va a cobrar espiritualmente porque realmente tiene una potestad recibida. Acuérdense que el enemigo también da capacidades. No se dice dones porque la palabra don lleva implícito regalo de Dios. Entonces no se llama, esta persona tiene un don, no, tiene una capacidad que le dio no sé quién, por lo que sí puede tener, digamos, algún poder de tener un efecto en una persona, pero
Entonces, para que una persona llegue a un grado de posesión, tiene que haber estado fuera de la comunión con Dios, en un estado grave de pecado y haber sido víctima de un trabajo, valga el término, no sé si está bien dicho, un trabajo bien hecho, digamos, un embrujo realizado de la manera que causa un efecto, o bien la persona propiamente haber ido a un lugar en donde hizo ritos, consagraciones, pactos, alianzas que le dieron una apertura al enemigo. O sea, los casos que a lo largo de estos años me ha tocado ver, siempre hubo una participación grave, abierta de la persona en una práctica, una iniciación, una consagración que le dio la apertura, pero también ciertamente me ha tocado ver a personas que víctimas del maleficio realizado por alguien más, al no estar en una comunión con Dios, fueron afectados pues gravemente, ¿verdad? Y también pues me ha tocado el caso de alguien que viene de una familia donde había un linaje de brujas, ¿verdad? Ella ahí nació, en esa aprendió a leer cartas a los 4 años, para que me entiendan. Entonces, obviamente que cuando ya es adulta y se da cuenta de dónde está, viene este proceso de salir y pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay un linaje de gente que quiere heredarle capacidades, que sea parte del clan y pues por otro lado, la iglesia jalando a favor de la libertad de esa persona, pero bueno, al final de cuentas se resuelve. Entonces, ¿a qué se debe que pueda haber una posesión? A que hay una participación grave o un grave alejamiento de Dios que le dio espacio al enemigo como para llegar y sentarse en ese lugar, ¿sí? O sea, no ocurre de la noche a la mañana, ni ocurre tan fácilmente, ni ocurre por que les digo, no quiero minimizar que vas a leer las cartas y no es algo grave, sigue siendo grave, pero digamos, no toda la gente que ha ido a leerse cartas está poseída, porque entonces todo México estaría en un porcentaje muy alto de posesión, porque hay mucha gente que acude a este tipo de prácticas. Entonces, para que se dé así gravemente, tiene que haber una fractura fuerte en la vida de gracia y una participación grave en una práctica, o al menos una de las dos. Generalmente van de la mano. Wow, no es que realmente sí, o sea, impacta, ya me tienen azorada aquí, pero, o sea, con este tema, o sea, realmente por lógica o vamos a decirlo, saber bien que si hay una ruptura con Dios, ¿verdad? Si se deja ese espacio disponible, pues créanme, ¿no? Es el enemigo que va a tratar de cubrir eso, ¿no? O sea, porque sabe que, bueno, si lo ponemos así tan solo con los animales, ¿no? Entre las ovejas del rebaño, si se separa del rebaño, si está a 20 kilómetros, pues el lobito, claro que va a ir por esa oveja solitaria, ¿no? O va a ver la manera de poderla alejar más para que sea la presa fácil. Entonces, yo digo que primero Dios no nos suceda muy cerca a nosotros, ¿no? Pero pues con este mensaje de ponte las pilas, ponte en marcha si sabes que por ahí está débil tu relación con el Señor para poder ser menos fácil a estas situaciones, ¿no? Siempre les pongo un ejemplo bien práctico. Les digo, mira, imagínate que la gracia sacramental es como con lo que tapan los pasteles, este capelo, ¿no? Le digo, imagínate una pastelería grande y se tapa el pastel y Dios dice, este pastel es mío, ¿no? Le dice al enemigo, lo puedes ver, no lo puedes tocar. Mientras tenga este capelo, tú no lo puedes tocar. Pero ahí va el pastel a salirse del capelo. Y les digo, una vez que no está este capelo puesto, la mosca del enemigo se puede acercar. ¿Cuánto? Tú decides. Se puede acercar a tocar el pastel, a tragárselo completo. Porque esto dependerá de qué tanto tiempo tú permaneces en una situación vulnerable. O sea, el estar fuera de la gracia es estar vulnerables. Vuelvo a insistir. No quiero decir que todas las personas que no están en gracia están poseídas, porque volveríamos a lo mismo, que qué número, cantidad de posesos tendríamos, pero tienes que saber que estar fuera de la gracia te vuelve más susceptible. Se abre un panorama mucho más grande de posibilidad de que pudiera ser víctima de alguien y te agarran sin gracia, o bien estando en un área de pecado eres más fácilmente convencido para acudir a otro tipo de prácticas, ¿verdad? Te alejas de Dios y se te hace fácil ir con el santero, con la de las limpias, con la que te alinea, con la que te cura, con la que... Entonces,
el estado de gracia, el cuidar la comunión con Dios es lo que más va a ayudarte a garantizar que tengas esta protección de Dios, porque al final es Dios quien no le permite al enemigo acercarse, pero tú usas tu libre albedrío al abrazar la fe, abrazar la voluntad de Dios o al separarte de ella, ¿verdad? Claro, claro. Yo la verdad estoy impactada con todo lo que nos está diciendo nuestra invitada y obviamente pudieran surgir más preguntas, pero no tenemos el tiempo para Yo lo sé. preguntar y preguntar, pero también es bien importante que nosotros conozcamos, investiguemos, busquemos la manera de formarnos en este tema tan Así es. importante. A veces, pues es normal, ¿no? En el ser humano el sentir ese temor de, ay, Claro. no, o sea, yo prefiero no hablar de ese tema, yo prefiero no tocar. Yo la verdad antes era así, yo decía, no, no, a mí no me hablen nada de eso porque no puedo dormir, pero conforme vas conociendo a Dios y conforme vas conociendo toda esta parte de la iglesia es, no manches, o sea, tengo que saber sí o sí porque es parte importante del cristianismo, ¿no? Y como ya lo mencionaron anteriormente, está en la Biblia, o sea, no lo podemos hacer a un lado, es parte de nuestra formación, entonces yo estoy segura que muchos de ustedes están de que wow y con mil de preguntas aquí de que por todos lados, pero pues también estos temas que nosotros compartimos con todos ustedes es para que ustedes también indaguen, investiguen, busquen la manera de formarse y también, por ejemplo, no sé, pudiera ser que conozcan a alguien, pues también busquen la manera de ayudarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a misa, vamos a rezar el rosario, no sé, buscar esas herramientas que nosotros tenemos para ayudar a la persona, para hacer ese colchón ante ellos. Antes, como ya lo mencionaba nuestra invitada, antes de llegar a vamos aquí, vamos acá, no, o sea, nosotros ser ese apoyo en aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Así es. Más que ir a buscar otras cosas que no son necesarias. Sí, yo les digo, Sí. si tú tienes la sospecha de que eres víctima de alguna cosa de aquel lado, ¿para qué vas a buscar ese mismo lado a la respuesta? Así es. Prevenir. Ajá. Sí. Bueno, y esto también nos lleva a la siguiente pregunta que tenemos, porque realmente el tiempo es oro valiosísimo en este tema. Y la siguiente pregunta que nos gustaría hacer es ya en base a cuál y cómo es, o más bien, cómo es la participación de María en todo este proceso de exorcismo, ¿no? ¿Cómo vemos ahí la presencia de María? No sé, que nos puedas compartir también desde tu experiencia, para que pues conozcamos que María no está lejana, ¿verdad? Como hace un rato decíamos, tenemos la hermosa protección de María de Guadalupe aquí en México, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más hay sobre esta presencia de María? Juega un papel importantísimo María, ¿no? Padre Gabriel Amor decía, se siente humillado el demonio ante la presencia de María. Y saben, a veces hay algunas personas, sobre todo hermanos cristianos de otras denominaciones, que siento que no comprenden muy bien en lo que tratamos de decir con esto. No quiero decir que María es más importante que Jesús en un exorcismo, por supuesto que no. Pero siempre les digo, una cosa que observo en el comportamiento de algunos procesos y lo que la escritura también nos dice sobre cómo el enemigo se dirige al Señor, yo les digo, es como si él a Jesús lo ve como un igual, o sea, es tan soberbio que lo ha llegado a ver como un igual, lo vemos en las tentaciones en el desierto, lo vemos en el huerto de Getsemaní, es como si él se le acerca tanto al verlo así como un igual, pero eso no pasa con María. Con María no soporta tenerla cerca y todo radica en los atributos cristocéntricos de María, porque lo que el demonio ve en María, lo que lo hace sentir humillado, es que aquella criatura que él se reveló a servir, que lo veía como un cucaracho, en María está exaltado. Él en María ve la promesa del Génesis, ¿no? Enemistad pondré entre tú y la mujer, y uno de su linaje te aplastará la cabeza. En María se cumplen todas las promesas de Dios al hombre. Esa es una cosa que él no soporta, que un ser humano esté por encima de él porque Dios así lo quiso. ¿Sí? Número uno.
Y la otra, hermanos, y para mí una de las más importantes, ¿por qué? ¿Por qué el demonio no puede tocar a María? ¿Por qué creen ustedes que no puede tener acceso a ella y no puede de ninguna manera hacerle algo? ¿Cuál es el poder que no tiene sobre ella? A ver, hermana. Yo creo que es porque es llena de gracia, ¿no? O sea, si acabamos de decir hace un momento que la gracia es nuestra cobertura a las acechanzas o bueno, al menos a que el enemigo esté sobre nosotros, María pues es la llena de gracia, ¿no? Es la humilde, la criatura fiel a la voluntad del Señor. Bueno, Es es lo que yo creo. inmaculada, no tiene pecado. Entonces ahí también se nos responde que ¿cuál es el poder que el enemigo tiene sobre nosotros? El que le damos a través del pecado. Siempre les digo, observa la escena del Génesis, el enemigo no fue y ahogó a Eva y le metió la manzana en la boca, no señor. Tuvo que haber una negociación y es exactamente lo mismo que hace con nosotros. Tiene que hacer un trato, proponerte algo que te convenga más que lo que Dios te dice, ¿no? Y ahí es donde cuando yo cedo a esta propuesta, es donde empiezo a negociar con el enemigo y bueno, hay grados de negociación. Entonces, una de las características por las cuales el demonio no soporta a María es, número uno, no puede tocarla, no puede verla, no puede acercarse, porque no tiene nada de sus artimañas que hayan hecho efecto en María. La humildad de María lo humilla, valga la redundancia. Su humildad lo humilla y particularmente esto, ¿no? El cómo va a soportar a aquel que es todo pecado a la que no tiene pecado. Entonces, María juega un papel muy particular. Ha habido ocasiones que llevamos ya un buen rato y la persona no termina de salir del trance y ya pasó una hora, ya pasó hora y media, ya pasaron 2 horas, sigue la lucha. Y ha habido momentos donde simplemente, ¿verdad? El sacerdote encargado ha dicho, ok, vamos a invocar de nuevo a María y a base de Aves Marías la persona termina de ser liberada. Ha habido momentos donde nos ha agarrado sobre un momento de exorcismo, la hora del ángelus, ha sonado el ángelus y la persona en ese momento ha terminado de ser liberada. Hay una gracia particular porque es la mamá del Dios por quien se vive, es la reina y es específicamente el triunfo de Dios en la creación humana, ¿sí? O sea, todos los méritos de María son de Cristo. Es su obra maestra. Por eso, y les digo yo siempre, no la veamos como la obra maestra, ella separada de nosotros, no. Es todas las promesas a las cuales aspiramos y todos los planes de Dios que en María están cumplidos, para allá vamos si queremos, ¿no? Entonces, es la peor humillación para el enemigo y por eso es que ella juega un papel tan particular cuando la hacemos presente en las oraciones. Se me puso la piel chinita con todo lo que nos dijiste acerca de María. O sea, es algo bien impactante. Yo no me imagino cómo le hacen las personas que lo viven, ¿no? O sea, que están ahí presentes para el wow, ¿no? Supongo que se quedan sin palabras. Si yo ahorita estoy sin palabras, no me quiero imaginar o sea, las personas que están del otro lado y que ayudan y que viven ese momento de impacto y el poder que Dios le ha dado también a María, ¿no? De acompañarnos a nosotros, como ya lo mencionaste, no es como, ay, fuera de, sino es acompañante de nosotros. Al fin de cuentas es nuestra mamá. Amén. Entonces, pues la mamá siempre va a querer lo mejor para nosotros. Así es. Y pues ahí está María siempre acompañándonos en todo momento y un claro ejemplo, pues es todo lo que nos compartes ahorita sobre ese poder que tiene nuestra madre. Así es, así que hay un momento de angustia, de que yo siento peligro, háblele a mamá, háblele a su mamá, córrale abajo del regazo de María, abajo de su manto. Por eso es que el rezo del Santo Rosario es un arma poderosísima. Es realmente una de las oraciones básicas, claves y permanentes que hacemos en intercesión, porque al final de cuentas el rosario es una alabanza a Dios a través de María y diciéndole, María, ayúdanos, ¿verdad? A través de tu intercesión y de esas gracias concedidas, te pedimos, ¿verdad? Que por este lugar particular que ocupas delante de Dios, atiendas esta necesidad. Entonces, sí es una presencia muy particular. Los santos también, obviamente, pero bueno, la mamá es la mamá. Claro. Sí, y también como, yo creo que también podríamos aplicar el dicho, ¿no? Que dice,
a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, por una parte sí necesitamos de esta ayuda. Bueno, ahora en María la necesitamos, pero también poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque Buscar a y veces imitar sus virtudes, ¿no? ese es el caminito que hemos hecho. Si te comentáramos poquito, querida invitada, el proceso que hemos llevado también aquí en nuestro podcast es conocer a María, ¿sí? Porque una vez más podemos decir, no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, conocemos a María, vamos viendo qué virtudes de María tiene, o sea, es la llena de virtudes, la llena de gracia, y hemos hecho precisamente con nuestro último, bueno, antes de nuestras invitadas hermanas de la visitación, tuvimos al Padre Borre, donde nos ayudó un poquito a hacer ese pasito, o a dar un pasito más en cómo vamos a lograr ser como María, ¿verdad? O sea, llegar a estar con ella. Sobre todo nos mencionaba también el Padre, pues, el rezo del rosario, otras oraciones calculatorias, importantísima la vida de gracia, la vida espiritual, pero es esto, ¿no? Vamos cayendo a que, bueno, también vamos a pedir la ayuda divina, pero vamos a ir ejercitándonos, ¿no? Para poder avanzar. Así es. Claro. Y bueno, pues la verdad es que a nosotros nos encantaría aquí seguir haciendo preguntas y preguntas y platicando, Nos pero vamos. pues se nos está terminando el tiempo, así que queremos hacerte una última pregunta. Bueno, no pregunta, sino queremos decirle a nuestra invitada, ¿tú qué le recomiendas acá a toda nuestra audiencia? A nosotras también, porque pues también nos gusta escuchar y nos gusta seguir esos consejos que nos dan nuestros invitados. ¿Qué nos aconsejas para seguir fortaleciendo esa amistad con María y pues no ser tan tentados tan fácilmente? Porque a veces decimos, bueno, pues como ya nos dijo la invitada, a los que están en la iglesia, pues no los ataca. Así que no, o sea, no nos puede llegar a lo mejor tan intenso. Pero en lo más débil, ahí el demonio se mete y ya valimos queso, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas tú hacer para, pues, mantenernos bien firmes en la fe? Creo que, bueno, radica mucho en lo que ahorita estaban ustedes diciendo, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce. Pero yo no conozco a alguien que haya conocido a María y no la ame. Es que es difícil, ¿no? Que conociéndola y que observándola y viendo su humildad, dándole su lugar, el lugar que Jesús le dio, creo que difícilmente no te conmueve y no te enamora. Sé que hay quienes es más o menos, yo tenía una dificultad para amar a María, pero eso tiene que ver con mi historia y no voy a hablar del tema porque luego me ventaneo. Pero digamos, a veces cuando no está como tan fortalecido, desarrollado, por ejemplo, el amor a mamá, la relación con tu mamá terrena, el amor a mamá terrena, a veces no es tan sencillo de entrada entender cómo es el amor de María. Entonces yo diría, empezar a conocerla, darle su lugar como hacer la voluntad de Jesús, ¿no? De llevarla a la casa, de tomar esta herencia, este regalo que Jesús nos ha dado. Y creo yo, ¿no? Empezar a desarrollar una relación con ella. Yo les digo, me dicen a veces personas, es que a veces me siento mal porque quiero rezarle a María, pero termino hablándole a Jesús, o sea, y se me olvida María. Y les digo, bueno, las pocas palabras que María dice en la palabra son sencillas y son claras. Hagan lo que Él les diga. Si cuando tú haces lo que Jesús te pide, agradas a María, María no se siente porque no le hables a ella, pero te conviene a ti hacerla parte de tu día a día. ¿Sí? Te conviene, les digo, en este ministerio, bueno, para que en cualquier momento de tentación grítale y verás cómo las cosas cambian. Entonces, ¿cómo fortalecerla? Pues tener una conversación con ella, una cercanía, hacerla parte de tu vida. Quien no haya hecho, recomendarles hacer su consagración a María. Es un ejercicio hermoso que te ayuda a conocerla y amarla diferente, que practiquemos devociones como la imposición del escapulario del Carmen. A mí se me hace difícil pensar que alguien no quiera tener una relación con María, porque para mí es difícil imaginarme mi vida sin ella, pero creo que tiene que ver mucho con empezar a conocerla. Y si te cuesta mucho trabajo ir directo con María, dile a Jesús que te la presente, ¿no? Que te enseñe a amarla como Él, y de mí se acuerdan.
Ok, pues muchas gracias. La verdad que ha hecho un súper resumen, porque sí hemos hablado de la consagración de María, sí hemos hablado de, pues, Wow. de dar ese paso cercano, esa conversación como cualquier amiga con María o como una madre, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por todo esto que has compartido con nosotros, que ha sido tan interesante. La verdad es que ahora sí yo creo que va a quedar claro, ¿verdad? El que qué Esperemos tanto que me sí. expongo, qué tanto puedo, bueno, más bien, qué tanto voy a exponerme para que suceda algo, Así ¿verdad? es. En Sí, claro. nosotros, pero todo muy bien, Mari. ¿Cómo te Gracias. Sí, no, quedaron los lentes? yo estoy la verdad de que impactada. Antes a mí no me gusta hablar, como ya lo mencioné, de estos temas. Ahorita que conozco un poquito más sobre nuestra iglesia, Ujú. es uno de mis temas favoritos, ¿no? El Sí. cómo Jesús actúa, cómo Aquí, Jesús actúa en las personas y cómo siempre Él es el que triunfa. Entonces, amén. pues súper agradecidas el que nos hayas acompañado en este episodio, que te hayas tomado el tiempo. Sabemos que tienes muchísimas cosas por hacer y pues queremos que sepas que cuentas con nuestra oración en este Ay, ministerio tan importante que tienes, Así es. gracias. por tu alma, por que sigas perseverando y pues a que sigas ayudando a más personas a ser instrumentos de Dios, porque al final de cuentas todas esas personas son testimonios vivos de que Dios obra, o sea, Dios Sí. siempre sale triunfante, así que Amén. Tocaron un Sí, punto bien muchas importante. gracias. Nunca olvidar que el Ministerio de la Liberación, y es algo que repetimos nosotros con frecuencia, gira en torno al poder de Dios, ¿sí? No perder eso de vista. Recordar que es un ministerio de amor que gira en torno a Dios y bueno, así como hay enfermos del cuerpo y del alma y pues les encomendamos mucho en sus oraciones tener presente esa gente que sufre en su alma o en su cuerpo, que donde quiera que esté, sin que no lo conozcamos, ofrecer nuestra plegaria a Dios por ellos y por los que ahí vamos caminando acompañándolos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. no. Bueno, pues quédense pendientes, como estos temas seguro vamos a tener más. Les decimos nuevamente, búsquenos en nuestras redes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y bueno, pues en Spotify, también en Spotify, puro audio, si no quieren vernos, Si no pues quieren vernos. escucharnos. Ay, porfis, please. Bueno, pues hasta la próxima. Estamos con la mujer que cambió la historia. Hasta luego. Bye. Bye.